¿Sabías que la historia de Jonás no es solo una lección de fe, sino también una de arrepentimiento y segundas oportunidades? En este video, descubrirás cómo un hombre huyó de su destino, se enfrentó a una tormenta imparable y vivió 3 días en el vientre de un pez gigante. Una historia que cambia la vida y desafía la manera en que vemos la misericordia de Dios. Si te interesa saber más sobre esta increíble aventura, quédate hasta el final. No olvides suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia épica. En una cálida mañana en la ciudad de Gat-Hefer, Jonás, un hombre de unos 30 años, se encontraba en su hogar, ataviado con una túnica simple de lino que le llegaba hasta las rodillas, un cinturón de cuero y sandalias desgastadas por sus largos viajes. Era un hombre de fe, conocido por su sabiduría, pero también por su carácter impetuoso y, a veces, testarudo. Aquella mañana, mientras realizaba su rutina diaria, un mensaje llegó a sus oídos. La voz de Dios, profunda y firme, resonó en su corazón. Jonás, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, porque su maldad ha llegado hasta mí. Predica contra ella, le ordenó la voz divina. Jonás se detuvo en seco. Nínive era la ciudad capital de Asiria, un lugar lleno de violencia, idolatría y opresión. Los asirios eran conocidos por su crueldad y su desprecio hacia Israel. El pensamiento de ir allí a predicar contra ellos parecía un castigo cruel. ¿Por qué debería llevar un mensaje de juicio a quienes tan abiertamente despreciaban a su pueblo? Sin pensarlo mucho, Jonás decidió que no podía cumplir ese mandato. En lugar de emprender el camino hacia el este, hacia Nínive, él eligió huir al oeste, hacia Tarsis, un puerto lejano. En su mente, el viaje a Tarsis representaba una escapatoria, una manera de evitar lo inevitable. Compró un billete para un barco que zarpaba hacia esa ciudad lejana, decidido a alejarse lo más posible del mensaje de Dios. Mientras el viento soplaba y el barco comenzaba a alejarse de la costa, Jonás se recostó en la cubierta, intentando ignorar la voz de su conciencia. Sin embargo, sabía que no podía huir de Dios. A pesar de sus esfuerzos por escapar, el peso del mandato divino seguía persiguiéndolo, acechando en su alma. Y aún así, él no estaba dispuesto a enfrentar lo que le esperaba en Nínive. La aventura de Jonás estaba a punto de tomar un giro inesperado, y él aún no lo sabía. Mientras el barco navegaba sobre las aguas del mar Mediterráneo, Jonás se acomodó en la parte inferior de la nave, alejándose de la tripulación y de cualquier recuerdo de la ciudad que había dejado atrás. A pesar del calor del día, sentía un escalofrío recorrer su espalda. En lo más profundo de su ser, sabía que no podía escapar de Dios, pero aún así intentaba engañarse, refugiándose en el silencio y la tranquilidad de su huida. La calma de la travesía pronto se desvaneció. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el viento empezó a soplar con fuerza. Las olas se alzaban como montañas, y el barco, que antes deslizaba suavemente sobre el agua, ahora se tambaleaba peligrosamente. La tripulación, vestida con túnicas de lino y pantalones cortos, comenzaba a entrar en pánico mientras las olas azotaban la embarcación. Los marineros, hombres experimentados, sabían que algo extraño estaba ocurriendo. No era una tormenta normal. De inmediato, comenzaron a orar a sus dioses, levantando las manos hacia el cielo y arrojando objetos al mar para tratar de calmar las aguas. Pero nada parecía funcionar. Desesperados, se acercaron a Jonás, quien descansaba en la bodega del barco, ajeno al caos exterior. «¿Qué pasa contigo?», le gritaron. «¿Por qué no oras a tu Dios para que nos salve? Esta tormenta debe ser por culpa de alguien». Jonás, con la cara pálida y el alma turbada, se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de los marineros, y en ese instante, él sabía que la tormenta era su culpa. «Soy yo», confesó con voz quebrada. «Soy un hombre de Dios, y estoy huyendo de su llamado. Si me tiran al mar, la tormenta se calmará». Los marineros, aunque temían, no tenían otra opción. Con un último suspiro, lo levantaron y lo arrojaron al mar. Al instante, la tormenta cesó, y las aguas volvieron a la calma. Los marineros, aterrados por el poder de Dios, ofrecieron sacrificios y promesas de fidelidad.
Mientras Jonás caía en las profundidades del mar, pensó que su destino estaba sellado. Pero Dios tenía otros planes para él, y pronto algo asombroso ocurriría. Un gran pez, enviado por la mano divina, se lo tragó, salvándole la vida. Así comenzaba la segunda parte de su viaje, uno que no podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. Jonás permaneció en la oscuridad, rodeado por el silencio del interior del gran pez. El agua, cargada de sal y humedad, se colaba entre sus ropas, y el olor a pescado y mar era abrumador. No podía ver nada, solo sentir el movimiento rítmico del pez que lo llevaba a un destino incierto. 3 días y 3 noches pasaron en lo profundo del vientre de la criatura, y en ese tiempo, Jonás enfrentó la verdad que tanto había tratado de evitar. Aislado de todo, Jonás comenzó a reflexionar sobre su huida. El miedo, el enojo y la duda lo habían dominado, pero ahora, atrapado en la oscuridad y la soledad, comenzó a entender la magnitud de su desobediencia. Sabía que había desobedecido a Dios, y ese acto no solo había puesto en peligro su vida, sino también la de aquellos marineros inocentes. En la quietud del pez, Jonás no pudo más que levantar su voz en oración. Desde lo más profundo de su ser, clamó a Dios. No era un simple susurro, sino un grito sincero de arrepentimiento. Señor, he pecado. He huido de tu presencia. Pero ahora, en la oscuridad de este abismo, reconozco que solo en ti hay salvación, oraba, con lágrimas cayendo de sus ojos. Durante esos días, Jonás recordó las promesas que Dios había hecho a su pueblo, las veces que los había perdonado, la misericordia infinita que siempre había mostrado a Israel. Se dio cuenta de que su vida no le pertenecía, y que, aunque huir de la misión parecía lo más sencillo, solo el Señor tenía el control. Al tercer día, cuando la desesperación ya había alcanzado su punto más alto, una poderosa voz resonó en su interior. Era la voz de Dios, clara y serena. Jonás, voy a liberarte. Ve a la ciudad que te he ordenado ir, y predica lo que te he mandado. El pez, obedeciendo la voluntad divina, vomitó a Jonás en la orilla, donde la tierra firme lo recibió con su frío y su silencio. Allí, en la arena, Jonás entendió algo fundamental. El arrepentimiento genuino no solo liberaba, sino que también abría la puerta para una nueva oportunidad. Jonás se levantó del suelo, sacudiendo la arena de su túnica. Sabía lo que debía hacer. Dios le había dado una segunda oportunidad, y esta vez, no huiría. Sin embargo, el camino hacia Nínive no sería fácil, pero Jonás estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios, con el corazón lleno de humildad y fe renovada. Jonás caminó con paso firme hacia Nínive. El sol ardía sobre su cabeza, y el aire seco del desierto lo envolvía mientras avanzaba por el polvo de las antiguas rutas comerciales. Su túnica, ahora algo desgastada y sucia, parecía reflejar las horas de viaje bajo el calor abrasador. Sabía que el destino al que se dirigía no era solo una ciudad lejana, sino un lugar lleno de odio y violencia, donde su mensaje podría ser rechazado incluso antes de ser pronunciado. Pero algo había cambiado en él. Había pasado de la huida al arrepentimiento, y ahora estaba decidido a cumplir con lo que Dios le había ordenado, sin importar lo que sucediera. Al llegar a las murallas de Nínive, Jonás se detuvo por un momento. La ciudad era enorme, con imponentes puertas de bronce y una multitud que se movía apresurada entre las calles. Los habitantes de Nínive, vestidos con túnicas de lino y algodones gruesos, no parecían notar la presencia de un extraño. Los comerciantes voceaban sus mercancías, los niños jugaban en los polvorientos caminos, y las mujeres pasaban de un lado a otro, atendiendo sus labores. Pero debajo de esa apariencia de rutina, Jonás sabía que se escondía la maldad que Dios había visto desde lo alto. Jonás avanzó hacia el centro de la ciudad, donde las grandes plazas y templos eran el corazón de la vida ninivita. No le ofrecieron bienvenida ni acogida. Sin embargo, no era eso lo que le importaba. Lo que importaba era la misión que tenía que cumplir, anunciar la venida del juicio de Dios. Con voz clara, Jonás comenzó a predicar. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Su maldad ha llegado hasta los cielos, y el juicio de Dios caerá sobre ustedes. La multitud se detuvo y lo miró extrañada. Algunos se burlaron, otros se apartaron. Pero Jonás no vaciló. Su corazón palpitaba fuerte,
no por miedo, sino por la urgencia de su mensaje. Sabía que, si los habitantes de la ciudad no se arrepentían, el destino de Nínive sería sellado. Al principio, la gente no mostró interés. Pero pronto, algo extraordinario sucedió. En medio de la multitud, una pequeña figura apareció. Era el rey de Nínive, vestido con una rica capa de púrpura y coronado con una diadema de oro. La voz de Jonás había llegado hasta él. Sin dudar, el rey se bajó de su trono, se quitó su corona y se vistió con un saco de cilicio, un signo de humildad y arrepentimiento. En ese acto, el rey dio una orden que sorprendió a todos: que todos en la ciudad, hombres y mujeres, niños y animales, se cubran con cilicio y ayunen. Que todos clamemos a Dios con todo nuestro corazón. Tal vez, Él se apiade de nosotros y nos perdone. La noticia se esparció rápidamente por toda la ciudad. Cada rincón de Nínive, desde los palacios hasta los barrios más humildes, se llenó de una sensación de temor reverente. La gente empezó a llorar, a confesar sus faltas y a pedir perdón. La ciudad, que antes era conocida por su brutalidad y pecado, ahora se unía en un acto colectivo de arrepentimiento. Jonás observaba desde la plaza, sin comprender del todo lo que sucedía. Había llevado el mensaje de juicio, pero en lugar de destrucción, había encontrado una ciudad dispuesta a cambiar. Aunque aún no podía entender por completo el propósito de Dios, algo en su corazón comenzó a sanar. Había visto el poder del arrepentimiento, y esa pequeña chispa de esperanza le recordaba que incluso las ciudades más perdidas podían ser salvadas. El aire en Nínive había cambiado. El silencio en las calles era palpable, reemplazado por una atmósfera de reflexión colectiva. Los habitantes, desde el más humilde hasta el rey, se habían rendido al arrepentimiento. Durante días, la ciudad se mantuvo en ese estado de humildad y súplica. Los ciudadanos ayunaban, vestían cilicio y clamaban a Dios con fervor. El mensaje de Jonás había hecho lo que parecía imposible. Había tocado sus corazones. Mientras tanto, Jonás observaba todo desde una distancia. Aunque se sentía extraño en medio de tanta penitencia, algo en su interior no terminaba de calmarse. Había cumplido con su misión, pero no podía evitar sentir una profunda frustración. Había esperado ver la destrucción de Nínive, la caída de la ciudad que tanto había causado daño a Israel, y ahora, al ver la humildad de sus habitantes, algo en su corazón se rebelaba. Finalmente, el rey emitió un decreto oficial: que todos, sin excepción, se vuelvan hacia Dios con todo su ser. Tal vez Él se apiade de nosotros y evite la calamidad que ha prometido. El pueblo entero respondió con obediencia, pero Jonás no compartía la misma esperanza. Para él, los ninivitas seguían siendo enemigos, y su arrepentimiento no parecía suficiente para evitar el castigo que se merecían. Pasaron los días, y en el cielo, las nubes no anunciaban el castigo que Jonás había previsto. En su interior, la rabia fue creciendo. ¿Cómo podía Dios perdonar a aquellos que tanto habían hecho sufrir a su pueblo? ¿Era posible que Dios tuviera tanta misericordia con aquellos que solo habían mostrado crueldad y desprecio por todo lo que representaba Israel? Jonás salió de la ciudad y se sentó en una colina, al este de Nínive. Desde allí, podía ver la ciudad extendiéndose ante él. En su corazón, albergaba la esperanza de que la destrucción finalmente llegaría, aunque sabía que algo en su alma no le permitía estar en paz. Decidió esperar, sin entender del todo el plan de Dios, pero confiando en que la justicia se cumpliría tarde o temprano. Dios, sin embargo, no había terminado con Jonás. Mientras el profeta se sentaba bajo el sol abrasador, Dios hizo que creciera un arbusto de gran sombra sobre él, dándole alivio del calor del día. Jonás se sintió aliviado y agradecido por la sombra, pero al día siguiente, Dios hizo que el arbusto se marchitara y muriera, dejándolo nuevamente expuesto al sol. Jonás, molesto, exclamó: «Es mejor para mí morir que vivir». Dios le respondió con calma: «¿Tienes derecho a enojarte por el arbusto? Tú no lo plantaste, ni lo hiciste crecer. ¿Y cómo no voy a tener misericordia de una ciudad como Nínive, que tiene más de 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, y muchos animales también?» Jonás se quedó en silencio. La lección era clara: Dios veía más allá de la justicia humana.
La misericordia divina no era limitada por los errores o los pecados de las personas, sino que estaba dispuesta a perdonar a aquellos que se arrepentían sinceramente. Jonás no respondió, pero en su corazón algo había cambiado. Quizás nunca llegaría a entender completamente el alcance de la misericordia de Dios, pero esa experiencia le dejó una verdad. La compasión divina era infinita, y Nínive, por su arrepentimiento, había recibido una segunda oportunidad. Aunque Jonás no lo había deseado, Nínive había sido perdonada, y él, aunque renuente, tuvo que aceptar la grandeza de ese perdón.